Muy bien. Importante tema son las bases en nefrología, ya que la mayor cantidad de preguntas en medicina se condensan en los aspectos fisiológicos de la nefrología. Es importante recordar que vamos a tomar un poco de repaso de todos los procesos más importantes que uno debe saber para poder afrontar este capítulo. Para ello, vamos a comenzar primero con la morfofisio, luego vamos a hablar de todos los procesos fisiológicos más claves para un estudiante de medicina y al final vamos a terminar dando un proceso regulatorio en el cual vamos a mirar cómo están todos los procesos totalmente sincronizados. Desde el punto de vista morfofisiológico, hay que recordar que el riñón, primero, es una estructura que pesa 150 gramos y el tamaño 12 por 6 por 3, puesto de esa manera, nos permite recordar muy bien diferentes preguntas que nos hacen desde el punto de vista ecográfico. Estos datos nos sirven mucho en la ecografía. Recuerden ustedes que prácticamente nosotros tenemos 1 millón de nefronas en cada riñón. 1 millón de nefronas en cada riñón. Esto nos hace entender que la unidad funcional del riñón es la nefrona. Pregunta importante de examen. Recuerden ustedes además que un riñón, a simple vista, tiene una parte más oscura en los bordes y más clara al centro. Esta parte más oscura es la corteza y esta parte más clara es la médula. ¿Para qué sirve la corteza y la médula? Tienen funciones muy claras. La corteza casi tiene todas las funciones más importantes del riñón, ya que se encarga básicamente del control de todos los mecanismos más importantes del riñón. Y esto quiere decir que la cantidad de corteza nos va a ayudar a formar orina. Sí, la formación de orina es un mecanismo final de toda la función del riñón. La formación de orina es fundamental en ese sentido. Todos los metabolismos, todo el proceso va a darse aquí. La mayoría como se dice, de nefronas van a estar metidas en la zona cortical, netamente, justamente porque los procesos son muy fuertes aquí. Y en cambio en la zona medular más está destinada al ahorro de agua, al poder recanalizar y poder reabsorber agua. Sobre todo va a ese punto el mundo de lo que ustedes van a ir entendiendo. Si nosotros analizamos un poquito, prácticamente de la energía total que produce el cuerpo, el 7% se va ahí. El 7% de la energía total que nosotros producimos se va en el trabajo renal. Y si analizamos de este 7%, vamos a ver que el 95% de toda la energía se va en el uso de receptores. Entonces es probablemente el capítulo donde más tenemos que identificar los receptores. Y vamos a ver que la mayoría de los receptores usan pues unos transportadores, ¿no? Si lo queremos llamar así, ¿no? Receptores por el hecho de recepcionar un mensaje, pero básicamente son transportadores. Y estos transportadores, la mayoría trabajará con el sodio, que es donde se gasta más energía. Por eso que el sodio va a ser un ion importante cuando hablamos de falla del riñón. Si el sodio se pierde es porque el riñón no está transportando bien, y si no está transportando bien es porque está fallando. Entonces, el FeNA, que es la fracción de excreción de sodio, será un marcador también de daño renal, porque nos indicará que no se están cumpliendo las funciones como deberían cumplirse. Una vez visto esta parte morfofisiológica que nosotros vemos, eh, en la parte ecográfica, lo primero que ustedes van a ver en cualquier ecografía como estudiantes de medicina siempre va a ser esto. La corteza renal mide 1 centímetro y siempre va a haber un cambio a nivel de las densidades en la ecografía. Cuando alguien vea que hay un cambio de las densidades en la ecografía, podrías estar sospechando que se trata de una patología crónica, porque se está perdiendo la estructura normal del orden del riñón. Ha visto la parte morfológica, entramos al mundo de las funciones. Y es importante recordar que dentro de las funciones, nosotros vamos a encontrar funciones determinadas para este cuadro. Y esto nos va a servir porque el paciente puede someterse a una insuficiencia renal. Entonces también queremos saber qué pasaría en una insuficiencia renal. Lo primero que tenemos que recordar, y lo recordamos así, que la primera función en el riñón es la regulación del equilibrio hidroelectrolítico. Regulación hidroelectrolítica. ¿Ok? Regulación hidroelectrolítica. La segunda será el proceso de la eliminación nitrogenada. Eliminación nitrogenada. Luego también vamos a hablar del control.
La N del control. ¿El control de qué? El control del equilibrio ácido-base. Y luego tenemos la parte hormonal. La parte hormonal. Porque van a haber algunas hormonas que van a comenzar a trabajar. Por ejemplo, vamos a poner aquí, hay algunas hormonas que tenemos que tenerlas mapeadas. Y en la parte hormonal tenemos, por ejemplo, la renina, que va a estar mapeada, a la eritropoyetina, que también tenemos que tenerlas mapeadas. Vamos a tener también a la vitamina D3 activa, también mapeada, y a la insulina en su eliminación por la insulinasa, también mapeada. Es importante recordar que cuando estamos ante una falla renal aguda, fallan estas tres primeras funciones, en una insuficiencia renal aguda y en una insuficiencia renal crónica, van a fallar incluyendo esta cuarta función. Es un dato importante para poder diferenciar. Otro tema que viene mucho a colación es que nosotros tenemos que ver un poquito cómo vamos a distribuir el tema circulatorio. Cuando nosotros vemos, primero, tenemos que ver cómo entra el flujo. Recuerde que el riñón es un órgano muy sanguíneo y esto además le da una condición de que cuando estemos en un estado de shock, va a ser uno de los primeros órganos que se sacrifica para evitar que venga la sangre y que se distribuya esa sangre poca que está viniendo porque estamos en shock a otros órganos más importantes como el cerebro o el corazón, que no pueden detenerse. Entonces, esto es lo que hace de manera muy noble el riñón. Y para ello, en la irrigación hay que seguir un poco la secuencia de cómo tenemos que aprender, digamos, a dominar esto. Nosotros sabemos que la arteria aorta es la madre de todo este flujo, va a dar la arteria renal. La arteria renal va a venir y va a comenzar a dar las arterias interlobulares. Las arterias interlobulares vendrán a dar las arterias arcuatas que justamente se encuentran en la ubicación entre la corteza y la médula. Y luego seguirán las arterias interlobulillares y luego estará la arteriola aferente. Luego viene el capilar glomerular, la arteriola eferente. Si se dan cuenta ustedes, cuando ustedes ven una fotografía en una nefrona, generalmente siempre vemos esta imagen. Vemos una arteria que viene, una arteria que va y todo el capilar glomerular. Esto vendría a ser muy importante porque la parte microvascular del riñón siempre comienza desde, o sea, lo estudiamos mucho en gráficos desde la arteriola aferente, ¿no? Que viene el capilar glomerular y luego viene la arteriola eferente y luego esto sigue por los capilares peritubulares. Acá vemos una foto como los capilares peritubulares son estas pequeñas líneas, si pueden verlo acá, vamos a ponerlo un poquito más grande, vienen siguiendo un poco todos los túbulos, ¿no? Pero estos capilares peritubulares están siguiendo los túbulos, ¿sí? Y luego de que tienen comunicación y darle irrigación a los túbulos, pasa luego al drenaje venoso pericapilar. Muy bien, entonces, ¿qué queremos aprender aquí? ¿Qué tenemos que tener en cuenta en este detalle? Que si el paciente tuviera un proceso de isquemia, o sea, poco flujo, los primeros que van a sufrir son los capilares peritubulares. Y esto secundariamente ocasionaría una isquemia y una necrosis de los tejidos tubulares. Y eso se llama necrosis tubular aguda. ¿Ok? Para ya ir conociendo algunos conceptos que va a ser importante en el mundo clínico. Luego viene entonces la red capilar peritubular que hemos visto y el sistema venoso. Y luego hacemos de manera inversa todo este proceso. Normalmente, el gasto cardíaco es de 5 litros por minuto. Digo esto como un promedio. Pero de esto, 20% viene del riñón. Quiere decir que más o menos estaríamos hablando de 1 litro. Ponte que venga el riñón. Algunos libros lo ponen como 1200, ¿no? No te pongas en un plan muy detallista en eso, porque lo que queremos es que entiendas que el 20% llega al riñón. Algunos describen hasta 25% incluso. Pero con 20 más que suficiente para que entiendas esto que te quiero explicar. Cuando sigues dándote cuenta, por ejemplo, si tú tuvieras un tubo de ensayo, te das cuenta que 100 mililitros de sangre equivale a dos momentos. Un momento de sedimentación y un momento de plasma, ¿no? Si centrifugamos 100 mililitros de sangre, vamos a ver que el hematocrito más o menos ocupa el 40%. Eso lo has visto tú en primer año, ¿no? Y el 60% es plasma, ¿correcto? Lo mismo ocurre en el riñón. De 1000 que viene de sangre, prácticamente el flujo plasmático renal, que es puro plasma, será el 60%, o sea, será 600 mililitros. Todo lo demás es hematíes y eso no tiene nada que ver aquí, se va a ir. Pero de estos 600 mililitros, vamos a ver nosotros que un poquito se va a filtrar. Eso se llama filtrado glomerular.
ese poquito que se filtra tiene que llevarse la solución o los solutos de todo lo que está en esos 600. O sea, cosas que no sirvan para el riñón o cosas importantes del riñón. Entonces, este filtrado purito normalmente es el 20% de los 600. ¿Cuánto sería esto? La quinta parte. O sea, aproximadamente 120 mililitros por minuto sería el filtrado glomerular. Ese filtrado es este primer paso de la sangre que prácticamente la parte del plasmita, el 20% del plasmita es lo que termina a pasar por este glomérulo que justamente es un enmarañado de capilares que va a estar sometido a unas barreras epiteliales que van a tratar de procesar este filtrado. Es como si tuvieras una coladora y traes un montón de cosas y solo sale la agüita. Como imagínate agua con arroz, le pones el filtrado, pasa la agüita. Pero esa agüita que pasa tampoco pasa todo el agua de aquí, sino pasa un poquito de agua con lo concentradito de todo lo que pueda de este plasma, ¿no? Un dato muy importante. Entonces ya vamos entendiendo un poquito estos contextos. Por lo tanto, primer concepto que nos podemos llevar, vamos a marcarlo aquí. Primer contexto, hay un primer grado microcirculatorio que serían los capilares glomerulares. Hay un segundo grado de la microcirculación que serían los capilares tubulares corticales y el tercer grado los capilares peritubulares medulares que están más profundos. Y si se dan cuenta ustedes, más lejos, cuando sean los capilares, cuando hay una isquemia, menos sangre, los que más van a sufrir son estos, los capilares peritubulares medulares en orden, luego sufrirán los corticales y luego los glomerulares propiamente dicho. ¿Sí? Perfecto. Ahora, si nosotros hacemos una toma, vamos a ver que en el riñón tenemos una parte cortical y una parte medular. Y nos vamos a dar cuenta que las nefronas que están en la parte cortical son las más abundantes. Casi el 85% de estas nefronas están en esa zona y justo son las que trabajan más. Y luego están abajo, un poquito más pegada a la médula, las nefronas yuxtamedulares, porque están cerca a la médula, yuxte cerca, que serán un 15% de las nefronas. La parte de estas asas, que son de los túbulos, sirven mucho para lo que es la concentración y la dilución. Dato muy importante. Se sabe que las personas, cuando pasan los 40 años, prácticamente van comenzando a tener una disminución del filtrado desde el inicio. Esto quiere decir que va a ir cayendo más o menos la función del riñón de 10% cada 10 años. Es como si el riñón comenzara a perder función 1% por año después de los 40 años. Esto es un dato importante porque esto nos va a permitir cuando pasen los años, sobre todo en las personas muy mayores, a poder identificarse de acuerdo a algunos medicamentos que van a necesariamente filtrarse por el riñón y pueden dar una alteración en el caso de la filtración. Dato muy importante para que ustedes lo puedan definir o lo puedan dominar, ¿ya? Entonces, estos detalles que les estoy hablando son detalles de la parte morfofisiológica básica. Y con esto nos vamos dando cuenta de ello. Aparte también es importante recordar que la nefrona va a ser un elemento determinante, no solamente desde el punto de vista del glomérulo, porque ahí trabaja la parte de filtración, sino de los túbulos, porque trabajan la reabsorción, la secreción, y el producto de esto será la excreción, justamente como resultado final de lo que filtras, con lo que reabsorbes y con lo que secretas. ¿Ok? Un dato importante y clave que debemos tener todos en cuenta es el transporte de la membrana. Esto aprovecho en darles un repaso porque todo el mundo nefrológico es un intercambio continuo de elementos y hay que dominarlo. Nosotros tenemos en medicina transportes pasivos y transportes activos. La diferencia entre lo pasivo y lo activo es la energía. Cuando yo tengo un transporte activo es que genero mucho gasto de energía, en cambio en un transporte pasivo prácticamente no genero ese gasto de energía. Dentro de los transportes pasivos tenemos, acá vamos a ir limpiándolo, la difusión simple. Es una forma de transporte pasivo. Esta difusión simple permite el transporte de qué cosas? Prácticamente de moléculas. Moléculas que sean no polares o moléculas pequeñas como la urea, que es la molécula que más fácil se transporta entre todas las membranas celulares, porque es apolar prácticamente. ¿Ok? Estas moléculas de difusión simple, generalmente, por ejemplo, una molécula, el nitrógeno, ponte, ¿no? ¿No? El CO2, el oxígeno. Entonces, generalmente siguen un gradiente de concentración y van a permitir esta difusión simple. ¿Ok? Luego también tenemos difusiones facilitadas.
La difusión facilitada es porque hay un poro o un canal y proteínas de transporte que podrían ayudar a este movimiento. Para esto, estas moléculas generalmente son polares y son moléculas más grandes, a diferencia de las de difusión simple. Estas moléculas podrían ser los iones, como algunas moléculas que representen este grupo, para tenerlo en consideración. Y algunas proteínas de transporte que podrían generar estos cambios podrían darse aquí. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí el capilar peritubular. Acá tenemos una célula tubular y acá tenemos la luz del túbulo, ¿no? Cuando una molécula viene, por ejemplo la glucosa, en la luz va a encontrar un receptor. Estos receptores se llaman SGLT, son receptores de glucosa. Y en la parte de donde está el capilar con la parte tubular, acá vamos a encontrar otro receptor, que es el GLUT. Esto, por ejemplo, son receptores de gasto energético también, pero es un gasto energético indirecto. ¿Por qué? Porque utilizan la energía de un lado y esa energía creada en un lado sirve para, de manera facilitadora, ayudar a otros receptores. Por ejemplo, cuando yo estoy teniendo el manejo, por ejemplo, de la glucosa, los receptores van a ser muy importantes desde el punto de vista de que van a generar eh, energía secundaria, ¿no? Esta energía secundaria se podría también ver en otros casos, pero sobre todo, lo más importante que quiero que ustedes recuerden es de que para hablar de difusión facilitada, no tenemos en ningún momento la obligación para que funcione este receptor, no tenemos la obligación de necesariamente generar energía para que pueda funcionar este proceso. Por eso está dentro de la parte pasiva. ¿Ok? Y como representante de estos grupos, digamos, sería el GLUT como representante de este tipo de transporte. Las proteínas del GLUT solamente van a trabajar directamente con la glucosa. En cambio, las proteínas del SGLT son de un transporte activo secundario porque necesitan la presencia de un cotransportador, que en este caso es el sodio, para poder activar este proceso. Entonces, vemos que a nivel de glucosa tenemos un transporte activo y un transporte pasivo que se puede presentar en una misma célula por un mismo mecanismo. Entonces el GLUT sería un representante, digamos, de este grupo de moléculas. También podríamos encontrar transportes de propios aminoácidos y pues propiamente la glucosa a través del receptor, o mejor dicho, a través del transporte del GLUT. ¿Se dan cuenta, no? En este caso hemos visto la mezcla de un receptor que no gasta energía con otro receptor que sí necesita energía, que están ambos en el mismo momento en la célula. Igualmente tenemos otros procesos como la osmosis. La osmosis es una difusión, es un tipo de difusión facilitada, pero acá está impulsado sobre todo por la presión osmótica. Por eso es que normalmente lo van a estudiar separado. Aquí vamos a encontrar algunas proteínas como las acuaporinas que se van a encargar del movimiento de moléculas como en este caso es el agua, ¿no? Las acuaporinas van a ser de diferentes tipos. La acuaporina 2 es una de las que domina mucho en el riñón para poderlos tener en cuenta. Y con respecto al transporte activo, acá tenemos el transporte activo. Podemos tener un transporte activo primario, un transporte activo secundario, la endocitosis y la exocitosis estarían dentro de estos transportes activos. Cuando nosotros hablamos de los transportes activos primarios, son aquellos que requieren básicamente un tipo de energía. Los transportes primarios van a requerir un trabajo definitivamente que si no viene el ATP aquí directamente, y tiene que estar el ATP sí o sí para poder funcionar, si no, no sería. Y estos transportes que se pueden presentar dentro de estos elementos, nosotros los consideraremos transportes que van a trabajar con mucha energía porque trabajan contra gradiente. El representante más importante es este señor, que es la bomba de sodio-potasio ATPasa. Es una bomba que va a eliminar sodio al exterior y generalmente como el sodio está abundante en el exterior, va a necesitar mucha energía para poder botar el sodio. Entonces cuando ustedes vean sodio, potasio, ATPasa es porque gasta energía contra gradiente. ¿Ya? Este es indirectamente en el mismo receptor, por eso se llama primario, en el mismo receptor va a terminar actuando la molécula energética. ¿Ok? Cuando estamos hablando nosotros
de un transporte secundario es que prácticamente usa la energía de manera indirecta, no directamente, sino producida puede ser en otro lado, pero que llega a la energía y termina haciendo ese efecto. Probablemente cuando se ha necesitado energía por otro mecanismo, esos movimientos que han dado en cadena terminan afectando el cambio que se puede ejecutar. De repente una bomba sodio-potasio ATPase se actúa en otro lado, pero ese cambio de concentración iónica que puede existir y por la energía liberada en ese proceso puede terminar activándose estas moléculas, estos transportes, que generalmente son de dos tipos: los importes, que prácticamente son dos moléculas que terminan actuando yendo juntas hacia una misma dirección, o dos moléculas que van en diferentes direcciones, que se llamaría antiporte. El simporte y el antiporte se considera un cotransporte, porque son dos, dos. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos el sodio, que está entrando con la glucosa en un simporte SGLT1 o 2. Cualquiera de los dos, en realidad, puedes encontrar SGLT1 o SGLT2, cualquiera de los dos. Entonces, esto de acá es interesante. ¿Por qué? Porque es un simporte, es un gasto energético. Ahora, para que entren estos es porque ha habido un cambio, ha habido la necesidad de que el sodio ingrese, ¿entienden? Entonces, esto de acá se debe gracias al trabajo energético secundario. Entonces, bien, bien interesante. Cuando el riñón entra en isquemia, ya no se produce el ATP. Y al no producirse el ATP, el riñón ya no tiene por qué gastar energía en los receptores. Y al no gastar energía en los receptores, uno de los iones que ve perjudicado su ingreso a la célula es el sodio y se elimina más. Por eso cuando un paciente tiene un problema renal, al toque uno dice, a ver, busca la excreción renal de sodio. Y si ves que está muy elevado es porque ya la estructura es de tipo renal, propiamente establecida y el daño isquémico se ha instaurado. Por eso que dicen FENA más de uno, insuficiencia renal de tipo renal, y FENA menor de uno, prerrenal o isquémica, porque todavía no se ha establecido un daño completo de todos los receptores. Dato importante para poder analizar. Hay otros mecanismos activos como la endocitosis, donde puede ser que metas una sustancia sólida, se llamaría fagocitosis, o puedas poner alguna sustancia líquida, se llamaría pinocitosis, o de repente son receptores que están encadenados buscando ciertas partículas que generan cuerpos dentro de la célula, que serían endocitosis mediada por receptor. Igualmente, la exocitosis podría ser una exocitosis donde puede ser parte de un elemento interno. Nosotros le hablaremos de una exocitosis de secreción constitutiva o una secreción regulada de acuerdo a que viene una señal y pues se comienza a la liberación de ciertos elementos, ¿no? Importantes. Entonces, una puede ser como propio de la actividad de la célula, que está haciendo constantemente exocitosis, siendo parte, digamos, de controlar su sistema de membrana, o otra que terminas eliminando algo para presentarlo a otra célula, ¿no? Como un mensaje. Eso es una regulada por, en este caso, una secreción regulada, ¿no? Dentro de la exocitosis. Entonces, acá nos ha servido esto para poder un poquito ponernos en ambiente, como se dice, para los diferentes tipos de mecanismos de transporte de membrana que puedan existir. Con esto podemos entrar a conocer a nuestro amigo, nuestro primer elemento, que es el glomérulo. El glomérulo, para poder entenderlo, hay que recordar que hay funciones, por ejemplo, la filtración, la secreción, la reabsorción. Todo este mecanismo, esto se lleva en el glomérulo y estos mecanismos se llaman en los túbulos. La fusión de estos mecanismos nos va a dar lo que es la excreción propiamente de todo el bloque. Hay algunas características que vamos a aprender dentro de la filtración, que es un dato muy importante a tener en cuenta. Dentro de la filtración, como el protagonista aquí va a ser el glomérulo, por eso tenemos la foto en grande del glomérulo para que nos expliquen todo el glomérulo, ustedes van a recordar que en la filtración se logra gracias a una filtración por tamaño o una filtración por carga. Dato muy importante, por tamaño o por carga. Y también tenemos una característica de la filtración que se puede hacer por el radio. Y en este caso del radio tiene que ver mucho lo que es la configuración propia de la estructura. Y esto va a ser muy encaminado a este evento, ¿no? El tamaño de una molécula, su carga y su configuración importan para los procesos de filtración que se vayan a establecer, que son datos muy importantes. Ahora, un dato clave del proceso es conocer un poco la estructura. Una vez que venga
la arteriola aferente, viene y se forma el capilar glomerular y luego sale la arteriola eferente propiamente. ¿Ok? Estos son dos datos claves que nosotros como médicos tenemos que aprender a identificar y también cómo se va formando todo este proceso glomerular. Un dato clave, aparte de conocer ya los principios de una filtración, es poder estudiar cada parte. Si se dan cuenta, los capilares están siendo prácticamente cubiertos por unas células que se llaman podocitos. Habrán algunas partes que no se puedan cubrir, pero todo esto está prácticamente adentro de una cápsula, que es la cápsula de Bowman, que está cubriendo todo esto, y una vez que esto se filtre, va a pasar a los capilares, perdón, a los túbules, y los túbules harán cada uno su función, ¿no? Qué bonito, ¿no? Esto es interesante. Vamos a hacer un corte, ¿les parece? Para conocer de cerca cómo se comporta este mecanismo, tanto a nivel capilar, tanto a nivel de la membrana basal, y tanto a nivel de la zona epitelial. Dato muy importante. Estas pequeñas patitas que ustedes están observando vendrían a ser las patitas de nuestros amigos los podocitos, que tienen más o menos esta forma, ¿no? Tienen esta forma los podocitos. Entonces, entre estas patitas, estamos viendo esta parte que está aquí, ¿no? Para poderlo recordar. Y un dato importante es analizar los comportamientos que vamos a tener dentro. Entonces, primero vamos a analizar la forma y luego vamos a ver cómo esto impacta de manera clínica. Aquí primero vamos a recordar nosotros que el endotelio tiene unos espacios, por ejemplo, que son estos poros, poros. Entonces, esto es una primera membrana, la membrana endotelial. Luego tenemos lo que es la membrana basal y luego lo que tenemos el epitelio. Perfecto, vamos a poner otro color aquí. Con respecto al endotelio, nosotros vamos a recordar lo siguiente. En el endotelio vamos a ver que los espacios van de 50 a 100 nanómetros. ¿Ok? Son espacios que se van a encontrar dentro de la zona propiamente capilar. Ahora, recuerdo la membrana basal, vamos a encontrar que estos pueden tener unos poros que en realidad son ya más pequeños. Son unos poros que todos van a tener un tamaño menor de 70 nanómetros. Y esta zona de la membrana basal va a estar muy enriquecida de colágeno. También vamos a encontrar los famosos nanógenos, o nanógen, como le llaman. Y también vamos a encontrar las heparansulfatos, heparansulfato, que están ricos de carga negativa. El heparansulfato, el nanógeno y los colágenos van a ser parte de la membrana basal. Esto de ser carga negativa importa mucho porque si viene una molécula de carga negativa es repelida por esta barrera de filtración. Si la molécula es más pequeña, puede llegar a pasar incluso este aspecto. Y este aspecto es muy importante porque acá lo vamos a hacer en grande, mira. Acá vamos a poner la misma figura, pero en grande. Ya, entonces miren, en esta primera estructura de poro que vamos a estar viendo aquí, normalmente esa estructura tiende a tener un tamaño menor de 50 nanómetros. Se dan cuenta que va cayendo, ¿no? Y aquí vamos a encontrar nosotros unas estructuras aún más finas que prácticamente no permiten que cualquier cosa pase. Es muy fino, está prácticamente cubierto. Y esto de acá va a tener un tamaño aún mucho menor, un tamaño que sea de 4 nanómetros. Quiere decir que las moléculas con un radio de 4 nanómetros o menos van a poder pasar, si no van a tener mucha dificultad para poder hacerlo. ¿Ok? Dato importante. Entonces, esta filtración es muy importante. ¿Por qué? Porque esto está apuntando aquí a la albúmina. Normalmente la albúmina es una molécula valiosa porque mantiene que el agua se mantenga dentro del vaso sanguíneo. Eso es lo que es función de la albúmina. Mete una de las tantas, ¿no? Porque también aprovechamos que está ahí dando vueltas, lo usamos como transportador también. Entonces, la albúmina tiene, por ejemplo, acá dijimos, ¿no? Tamaño, carga y radio. Tiene normalmente un tamaño de 69 kilodaltons. ¿Ok? La carga es una carga negativa y por el tamaño de la configuración el radio mide 3.6 nanómetros.
Bien, genial. Entonces será un elemento que podría filtrarse. Ojo, podría filtrarse. Entonces ya vemos que esta albúmina mantiene la presión coloidosmótica. Si la perdemos, el paciente podría entrar en un proceso de pérdida de la proteína que mantiene el agua dentro del vaso. Se escaparía del vaso y generaría edema. Mientras más pérdida de albúmina, más edema, más hinchazón, más agua en el intersticio se va a generar en el cuerpo, llegando incluso hasta una nasarca, como ocurre en el síndrome nefrótico. Por ello es muy importante entender que las proteínas que se van perdiendo en la orina tienen ciertos parámetros o ciertos controles de corte. Normalmente, en general, entre todas las proteínas, debemos nosotros eliminar menos de 150 miligramos en 24 horas. Dato muy importante. Si solamente habláramos de albúmina, seríamos más estrictos y diríamos que se debe perder menos de 30 miligramos en 24 horas si solamente nos referimos al tema de albúmina. En menos de 150, entonces tú dirás, ¿no? Doctor, si es menos de 150 en 24 y solamente uno debe perder menos de 30 en 24, ¿y las demás proteínas qué cosas son? La mayoría de estas proteínas son proteínas fisiológicas, como las proteínas de Tan-Horfal. Son proteínas como un moco cristalizado que se tiende a colocar mucho en el túbulo contorneado proximal y que por empuje de la filtración termina en el túbulo distal. Y muchas veces lo encontramos acodado en los túbulos distales, pero en casi bastante producidos estos en el contorneo proximal, que donde concentra mucho lo que es donde concentra mucho todo lo que es la parte del moco inicial. Entonces se terminan produciendo en el contorneo proximal y luego se tienden a acumular en el túbulo distal, que ya lo mencionaremos. Ah, qué interesante, doctor. Entonces ya entiendo yo la importancia de por qué tenemos que ser tan estrictos con este tipo de mecanismos. Claro, porque si nosotros perdemos albúmina, gracias a Dios, tenemos este último poro, que son los podocitos, que son bien restrictivos con el tamaño. Pero ¿qué pasaría? Si yo tuviera una lesión de la membrana basal, podría tener una albuminuria. Sí, claro, podría haber albuminuria, doctor, si hay problemas de la membrana basal, porque no estarían trabajando bien, ¿no? Entonces habría una pérdida. Pero si yo veo que hay alteración de los podocitos, acá sí ya se va todo, ¿no? Sería una proteinuria masiva, porque ellos permiten que se evite una proteinuria masiva. Entonces, este dato muy importante, ¿no? Desde ese punto de vista. Incluso hay algunas enfermedades, voy mostrándote, por ejemplo, que podrían atacar esto. Por ejemplo, el colágeno. Hay un colágeno que es el colágeno tipo 4, que está muy metido en el riñón. Y acá aparecería lo que es la enfermedad de Alport. Ah, sí, doctor. Estos pacientes, los de la enfermedad de Alport, se consideran como la nefritis hereditaria más frecuente del mundo. Uy, doctor, ¿y qué vamos a encontrar acá? Estos pacientes generalmente tienen problemas con el colágeno tipo 4 y esto se encuentra en varios lugares. Podríamos encontrarlo en el cristalino y hacemos el famoso lenticono anterior, o sea, podría encontrarse en el cristalino y hacer el lenticono anterior. Podría estar a nivel de la cóclea y generar qué cosa? Sordera. Entonces acá ponemos lenticono anterior y acá podemos poner sordera. Aparte de la nefritis propiamente establecida que se presenta, este paciente no tiene un filtro adecuado, tiene una pérdida de hematuria. Entonces es como un problema muy importante, pierde proteínas también, dato clave. Entonces te dan cuenta, cada cosita, si falla, da una patología, ¿ok? Por ejemplo, si fallamos en las cargas, podemos estar ante la enfermedad de cambios mínimos. Y esto es típico de las proteinurias en los niños. Síndrome nefrótico en niños más frecuente, cambios mínimos. Hay una alteración de la carga. Puede que no veas ningún tipo de otra alteración en la estructura de todo este filtrado, pero la carga se afecta. Y no sabemos la causa. Es idiopático y tiene muchos factores relacionados. Y con respecto, si tuviéramos alteraciones del tamaño, quiere decir que podríamos estar alterando la estructura para que el tamaño pueda fallarse. Tendríamos, por ejemplo, la nefropatía diabética, donde va a haber alteraciones de este tipo de filtros. La glomerulosclerosis, la glomerulonefritis focal y segmentaria podría ser esto, o la misma glomerulonefritis membranosa. O sea, ambas situaciones son pérdidas de proteína, pero ¿cuáles son los mecanismos que hacen perder la proteína? Cuando es cambios mínimos, solamente se afecta el filtrado de cargas, pero en las otras que hacen proteinurias, por ejemplo, la nefropatía diabética, que es la causa más frecuente y síndrome nefrótico del adulto, o la focal y segmentaria, o la membranosa, que es la idiopática más frecuente del adulto,
¿estamos ante qué cosa? Estamos ante alteraciones de la filtración por el tamaño y ambos están haciendo síndrome nefrótico. Wow, entonces este mecanismo de la proteína y con respecto al filtrado es muy importante manejarlo, por supuesto, es recontra importante. Ahora, si nosotros tenemos aplicación clínica de todo esto, ¿qué diríamos? Normalmente se podrían producir este filtrado, digamos, de moléculas por alguna lesión, alguna enfermedad, pero también podrían haber células que filtren cuando ya está muy dañado esto. Y hay dos presentaciones clínicas que uno debe acostumbrarse a ver, la hematuria y la proteinuria. Habrá proteinuria cuando hay daño de la membrana basal y de las células epiteliales, como lo hemos visto aquí. Pero la hematuria también se puede dar, ¿por qué? Porque hay lesiones en el endotelio. Puede haber una inflamación endotelial o también en algunas células que recubren algunas zonas que están desnudas. Hay capilares que no tienen podocito y ese capilar, ese espacio está cubierto ¿por quién? Por el mesangio. Tenemos mesangio intracapsular, o sea, que esté dentro de toda esta cápsula, mesangial, células mesangiales, y también tenemos mesangio extracapsular. El extracapsular está acá metido. Estos son los extras, que no pudieron entrar y se quedaron en la puerta. ¡Yo quería entrar! Y cuando tú hacemos un corte, aquí hay parte, por ejemplo, de túbulo con torneo distal, y hacemos un corte de esto, encontramos arteriola aferente, mesangio extracapsular y parte túbulo distal, que tiene una cierta especialización y se llama mácula densa. Entonces, el túbulo distal, que está especializado, que se llama mácula densa, unido con el mesangio extracapsular y unido a la arteriola aferente, con las células que tienen de la arteriola aferente que se han capacitado para este tipo de función que se llaman células yuxtaglomerulares, unidos los tres forman el aparato yuxtaglomerular, para tenerlo en cuenta, ¿ok? Para tenerlo en cuenta. Y los que son intracapsulares generalmente tienen receptores de angiotensina 2 y sirven mucho para la contracción y la fagocitosis, ¿ok? Entonces la contracción ayudan a cerrar también el capilar porque tienen receptores de angiotensina 2. Ah, mira, la contracción porque hay receptores de la angiotensina 2. En general, aparte de estas funciones tanto intracapsulares como extracapsulares que tienen una función fagocítica, porque en realidad son células fagocíticas, comen todo lo que esté mal o que no, o que haga daño al sistema. Entonces ya vamos reconociendo esto. Ah, doctor, quiere decir que cuando yo tenga una lesión del endotelio, doctor, entonces el paciente puede orinar sangre. Claro, claro, ahí están las nefritis, pues, porque afectan justo inflamaciones endoteliales. Y puede, el endotelio, tú sabes que tiene unión con la circulación, así que cualquier cosa que ocurra en otro sitio puede terminar afectando eso. O de repente las células mesangiales que están cubriendo al endotelio, cuando se inflaman, hacen hematurias llamativas, porque son como son grandes, llamativas. Entonces, el mundo de la sangre va por endotelio y va por mesangio. Y en el caso de proteinurias, va con membrana basal y epitelial. Dato muy importante que podríamos estar teniendo en cuenta. Incluso dentro del punto de vista de la anatomía, de la histología, se dice que todas las lesiones que van de la zona capilar hacia adentro se llama también lesiones endocapilares y tienden a tener más hematuria. En cambio, del capilar para afuera, que lo que ocurra son lesiones más extracapilares y son lesiones asociadas que tienden a tener un predominio digo, no que sea único, predominio de la proteinuria. Pero también tú sabes que ambas situaciones, de acuerdo a su grado de severidad, podrían hacer cuadros mixtos, donde haya siempre hematuria con proteinuria en cualquiera de las dos cosas, solo que en las endocapilares, que son lesiones del endotelio y trabajan con el endotelio y cercano al endotelio, son más de tipo hematúricas, a que las lesiones que están alejadas del capilar se llaman extracapilares, que agarran membrana basal, agarran espacio subendotelial, porque sería el espacio debajo del endotelio. Acá le llaman espacio subendotelial, este espacio que está entre el endotelio y y la membrana basal. Entonces ahí ya tú vas diciendo, no, ah, mira, ese sería el espacio subendotelial y el espacio subepitelial es el espacio que está debajo del epitelio, o sea que estaría aquí. Por lo tanto, sería así, ¿no? Es como un espacio virtual, ¿no? Endotelio, subendotelio,
membrana basal, subepitelio, célula epitelial. Entonces, como que juegan en ese camino. Por eso que a veces vas a encontrar depósitos subendoteliales, o sea, debajo del endotelio. ¿Cuál será? Hematuria, porque tiene pegado el endotelio. Depósitos subepiteliales, debajo del epitelio. Predominio de proteinuria. Pero cuando esto, cualquiera de las dos situaciones, es una enfermedad que es grave, va a romper todo esto y va a mezclar, igualito vas a poder ver proteinurias y poder ver hematurias. Entonces, dato muy importante. Y ya sabes ya, cuando yo te diga, las barreras de filtración tienen dominio negativo o positivo. Negativo, doctor. ¿Por qué negativo? Porque todo es negativo para poder ahuyentar a la albúmina, que es tan valiosa y tan cara. Una albúmina que tú produces dura 21 días en tu cuerpo. Si nosotros producimos albúmina por fuera, que se crea y se coloca en nuestro cuerpo, dura 21 horas. O sea, date cuenta, la albúmina que tú produces es una genialidad del ser humano para mantener todo el tiempo el líquido metido dentro de los capilares y que todos esos puedan estar moviéndose de aquí para allá. O sea, es totalmente archi genial. Entonces, hay que tener en cuenta estos detalles cuando uno ya más o menos está enfocando estos diferentes parámetros.